Vamos a trabajar las actividades o las situaciones propuestas el día 3, donde vamos a utilizar los números enteros en nuestra vida cotidiana. Tenemos el siguiente texto, dice temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados centígrados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Nos hacen las siguientes interrogantes. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Piura? Para la solución de los retos utilizaremos las fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático húngaro George Polya. Las fases son las siguientes. La primera es comprender el problema. Comprender el problema, ahí lo que tienes que hacer básicamente es determinar cuáles son tus datos y qué te están pidiendo. Para eso tienes que hacer una lectura consciente del enunciado. El segundo paso es diseñar una estrategia o un plan. En este caso es describir qué procedimientos vas a utilizar, cómo vas a organizar tus datos, cómo vas a conectar tus datos. De repente vas a utilizar tablas, vas a utilizar qué tipo de operaciones. Eso lo tienes que planificar en el segundo paso. En el tercer paso, ¿qué tienes que hacer? Ejecutar lo que planificaste en el segundo paso. Es decir, si vas a utilizar la recta, tendrás que dibujar tu recta, ubicar tus datos. Si vas a utilizar operaciones, indicar qué operaciones vas a realizar, cómo se realizan esas operaciones, de acuerdo a los conocimientos que tú manejes. Y el cuarto paso es reflexionar sobre los resultados. Es decir, tu respuesta es la que tú buscabas, es coherente con lo que te están preguntando, las operaciones que has realizado están bien, los cálculos que has realizado están bien. Tienes que revisar todo el proceso para saber si lo que has trabajado está o no está de acuerdo a las condiciones, a los datos y a lo que te están preguntando en la situación problemática. En este caso te dice, antes de continuar con la resolución de la situación inicial, que será resuelta, esto también tienes que tener en cuenta, en estas 2 semanas, te proponemos las situaciones que te pueden ayudar a resolver el reto de la situación inicial. Es decir, por ahora todavía no vas a responder a estas preguntas. No lo vas a responder estas preguntas. ¿Qué te vas a enfocar? En hacer las situaciones que te plantean para esta semana. La primera situación te indica: la siguiente línea de tiempo muestra algunos acontecimientos importantes de la historia de la humanidad. Acuérdate que cuando hablas de línea de tiempo, estás hablando sobre años antes de Cristo y años después de Cristo. El nacimiento de Cristo viene a ser el año 0. Todo lo que está antes lo representamos con números negativos, por eso aparece menos 4000, menos 3000, menos 2000. Y lo que está después con números positivos, que es 1000, 2000, etc. Acuérdate que los números positivos están hacia la derecha del 0 y los negativos hacia la izquierda del 0. Te dice además que el año 4000 a.C. fueron las primeras tablillas escritas, la proclamación de la independencia en 1821, en 1440 invención de la imprenta, etc. Entonces, en base a estos datos que tienes, te dice, utiliza la información para responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos años transcurrieron desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón a América?
Lo importante es que por más pequeño o más grande que sea el enunciado, tú tienes que saber cuáles son tus datos y qué te están pidiendo, ¿sí? Mi primer paso. Entonces acá voy a identificar mis datos. Y esto es básico, es importante que tú lo tengas. Los datos que me están dando dice la invención de la imprenta, ¿sí? Que fue en el año 1440, y la llegada de Cristóbal Colón a América, que fue el año 1492. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo esto. Mira, ¿cuántos años transcurrieron entre estos dos acontecimientos? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera, por ejemplo, es utilizando la recta numérica. Con la recta numérica a veces es más fácil ubicar los datos, identificarlos y trabajarlos, siempre y cuando tú hagas la recta numérica en forma correcta, tengas una misma escala, porque si no, no te va a ayudar. Por ejemplo, en este caso, mira, mis datos son la invención de la imprenta 1440, estoy colocando acá la invención de la imprenta. Y el otro dato es la llegada de Cristóbal Colón a América 1492, también lo estoy colocando acá. ¿Cuántos años me dice han transcurrido de 1440 a 1492? Entonces lo que tengo que hacer es contar la cantidad de años de 1440 hasta llegar a 1492. Mira, mi escala acá está de 2 en 2 años, es decir, cada espacio, ¿cuánto significan? 2 años. Y si yo cuento acá sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, hasta llegar a 1492. Y te vas a dar cuenta la cantidad de años que han transcurrido. Acá lo importante es tener en cuenta la escala, si no vas a tener dificultades. ¿Estamos? La otra forma de hacerlo es utilizando una operación. Para estos casos, cuando te dicen la diferencia de años transcurridos o la cantidad de años transcurridos, ¿qué tienes que hacer? Siempre primero saber cuál es el mayor de los datos y cuál es el menor de los datos. En este caso, por ejemplo, 1492 es mayor que 1440. Entonces, para que haya los años transcurridos, ¿qué vas a hacer? Al dato mayor le restas el dato menor, o al mayor valor le quitas el menor valor, ¿sí? Entonces, como ya sé cuál es mi mayor valor, que es 1492, lo único que hago es efectuar mi operación. 1492 le quito el dato mayor, que es 1440. Es una sustracción de números enteros, creo que no vas a tener dificultades, lo puedes hacer, ¿sí? Esa es la primera pregunta. La segunda, acá todavía me dice cuál es mi respuesta. Tienes acá 4 alternativas, de acuerdo a lo que te sale en la operación, puedes indicar cuál es tu respuesta. ¿Estamos? Tienes que marcar la respuesta, si no el trabajo es inconcluso. En la segunda pregunta te dice, ¿cuántos años transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú? Mira. Entonces, acá también tengo que identificar mis datos. ¿Qué me habla? Primeras tablillas, independencia del Perú. Entonces, lo identifico mis datos, que es importante. Las primeras tablillas fueron escritas el año 4000 a.C. Observa que este número es negativo. Estamos, porque está antes de Cristo. Y la proclamación de la independencia, que es en 1821. Observa que este número no tiene signo, significa que es positivo. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. El signo en los números enteros es fundamental. El segundo paso, o lo que tengo que ver, es qué me están pidiendo. Al igual que el caso anterior, cuántos años han transcurrido entre estos dos acontecimientos, ¿sí? ¿Podemos utilizar la recta numérica? Sí, lo podemos utilizar. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería mi dato mayor? 1821. Recuerda que todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo, ¿sí? Por eso es que acá, si te das cuenta, el 1821 está a la derecha del 0 y el 4000 está a la izquierda del 0. ¿Estamos? Si tú te das cuenta, entonces ubicamos a 1821, proclamación de la independencia. Las primeras tablillas escritas el año 4000 a.C. En este caso, mira en tu recta, ¿cuál es la escala? Está de 500 en 500 años. 500
500, 500, 500 años, observa. Entonces, ¿qué tienes que contar? ¿Cuántos años hay desde este punto A hasta el año 1821? ¿Te podemos ir ayudando? Sí, mira, de acá a acá hay 500 años, ¿verdad? Acá hay 1000 años, 1500, 2000 años, 2500, 3000 años, 3500. Hasta acá, ¿cuántos años han transcurrido hasta el cero? 4000 años. Pero todavía te falta recorrer ¿cuánto? 1821 años. Continúas hasta acá, 4500, 5000 años, 5500. ¿Cuántos años te faltan para llegar a 1821? Ya lo puedes hacer, pero no creo que tengas dificultades, y de ahí sale tu respuesta. Esa es la primera forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es utilizando la operación de sustracción. Para la operación de sustracción, ¿cómo hallas los años transcurridos? Dices, el mayor valor, ¿quién es el mayor valor acá? 1821, menos el menor valor, que es menos 4000. Y acá sí tienes que tener mucho cuidado. Con este número no hay dificultades. El mayor valor, ¿cuánto es? 1821. Menos el signo de la operación, lo que vas a hacer es restar, acá, menos el siguiente valor. Y acá, mucho cuidado, te insisto, ¿verdad? Mira, lo voy a hacer de otro color a que te des cuenta. Si tú te das cuenta, mira, lo estoy colocando este número entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este número es negativo. Este signo es de la operación. ¿Estamos? Este es el signo de la operación. En cambio, este signo le corresponde al número 4000. Y cuando tú trabajas con este tipo de expresiones, hemos visto ya, ojalá hayas visto los videos anteriores, lo podemos hacer directamente simplificando los signos. El primer número no hay ningún problema, sigue siendo 1821 porque no hay ningún signo, nada. Lo identificas como un número negativo, ¿estamos? Es 1821. Pero acuérdate que hemos visto que cuando tú tienes menos menos, esto lo puedes escribir simplemente con este signo, con el signo más. Simplificas el signo. Menos menos, que te da más. Y sigues con el siguiente número, que es el 4000. Ahí no hay ningún problema. ¿Estamos? En este caso, mira, los números son positivos. ¿Estamos? Este número y este número son positivos. Los voy a colocar de un solo color, no voy a hacer que te confundas. Este número es positivo, este número es positivo. Como los dos son positivos, ¿qué se hace? Simplemente tienes que sumar y al resultado le colocas el signo más. Creo que eso lo puedes hacer sin ninguna dificultad. Después das tu respuesta de acuerdo a las alternativas que tú tienes en la parte de acá. ¿Sí? Es necesario que marques tus respuestas. Espero que te haya ayudado. Gracias.